Buenas tardes. Gracias por su presencia a esta conferencia de prensa del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. El día de ayer, junto con diputados de otras fracciones parlamentarias, tomamos la tribuna en protesta por el atraco que se quería cometer. Ustedes se dieron cuenta de que se solicitó la inclusión de un artículo 20º transitorio a través del cual se pretendía vulnerar este artículo de la Ley de Salud que hemos impreso para todos ustedes. Este artículo de la Ley de Salud establece con toda claridad que el Fondo de Salud para el Bienestar contempla el Fondo de Gastos Catastróficos y que a través de estos recursos todos los ciudadanos sin seguridad social pueden acceder al mismo para las enfermedades graves que les puedan afectar. De manera tal que en todas las entidades federativas mucha gente está pagando sus tratamientos de las más diversas o diversos padecimientos y enfermedades. La toma de tribuna fue dejada en la noche, poquito antes de las 12, en virtud de que el Grupo Parlamentario de Morena se comprometió a retirar de la discusión esta pretensión con la cual ellos tenían la intención de disponer de entre 33,000 y 101,000 millones de pesos. Es una cantidad tremenda de recursos de los cuales pretendían disponer. El día de hoy nos retiramos de la tribuna en virtud de que en la mañana en la Junta de Coordinación Política el presidente de la Junta, el coordinador de Morena, nos corroboró que su grupo parlamentario retiraría esa moción. Hoy continuaremos la defensa de diversos fondos, pero ya logramos este cometido y las entidades federativas son aportantes a dado que por varios años, desde 2013, estuvieron aportando el 8% del gasto federalizado de salud. Por lo tanto, no le corresponde al gobierno federal la pretensión de disponer unilateralmente del mismo, ni mucho menos cambiar el destino que está aquí claramente puesto en las tres fracciones que ustedes pueden observar. En la pretensión del artículo 20 se establecía incluso situaciones de compensación de ingresos que no recibiera la federación. Imagínense ustedes en un año de crisis lo que iba a pasar con el único recurso que hay para que la gente atienda sus más urgentes padecimientos. De mi parte es todo y la diputada Mayela, quien es miembro de la Comisión de Presupuesto y secretaria de la Comisión de Salud por el Grupo Parlamentario, dará los pormenores de cómo opera este fondo, muy importante para nosotros haberlo preservado. Adelante, diputada. Muchas gracias. En Movimiento Ciudadano hemos dejado claro que estamos aquí para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las y los mexicanos y en este caso el derecho a la salud. El Fondo de Salud para el Bienestar es un fondo que actualmente dispone de más de 100,000 millones de pesos, que busca, entre otras cosas, otorgar servicios médicos de alta especialidad a aquellos ciudadanos que padecen enfermedades de alto costo que ponen en riesgo su vida y sobre todo también su patrimonio familiar. Estamos hablando desde cuidados neonatales, una mamá que acaba de tener un bebé y que está en terapia intensiva, enfermedades infectocontagiosas, cáncer infantil, cáncer de mama, cáncer de próstata, hasta la esperanza de un trasplante. Estamos hablando de personas y yo quiero ser muy clara y muy enfática. Si no entendemos que con una pandemia, con más de 70,000 defunciones, no podemos entender el valor de la vida y estar aquí para defender el derecho que tienen las y los mexicanos, realmente no encontraría que otra cosa pudiera ser conciencia para entender que lo único que importa es la salud. Y aquí representamos también que sería la única oportunidad entre la vida y la muerte de una persona. Estamos hablando que necesitamos poner en el centro de las decisiones a las y los ciudadanos y actuar con responsabilidad. Sobre todo entender que con esta pandemia hay un problema económico en las familias. Imagínense que esas familias tengan que disponer
del gasto de bolsillo para poder atender enfermedades que el Estado está obligado a garantizar. Y volvemos a lo mismo, querer disponer de un fondo que tiene un sustento en la ley, quererlo saquear con un transitorio es inadmisible. Y aquí está Movimiento Ciudadano para defenderlo, como lo hizo el día de ayer y lo seguirá haciendo. Y es increíble que con un dictamen con 109 fideicomisos que quieren extinguir, el monto sea de 68,000 millones de pesos y con un transitorio quieran desaparecer, saquear 100,000 millones de pesos que son para la atención de las familias de todos los estados de toda la República. Gente vulnerable que no tiene seguridad social y que definitivamente tenemos que defender. Así es que reiteramos esta responsabilidad que tenemos aquí en Movimiento Ciudadano de defender los derechos, de defender la salud, pero sobre todo entender este valor tan importante que estamos viviendo en la pandemia y que necesitamos hacer conciencia todas y todos que estamos aquí para poner a las y los ciudadanos en el centro de las decisiones. Así es que no, la salud no distingue colores. Tenemos que ser sensibles y empáticos con todas las familias de México que han estado viviendo de cerca cómo puede fallecer un niño o una niña con cáncer, cómo pueden fallecer mujeres. Estamos en el mes de octubre y en el 19 vamos a hacer campañas apoyando a las mujeres que tienen cáncer de mama y hoy nos lo estamos defendiendo aquí en donde se tiene que defender, en la tribuna donde se tiene que defender los recursos que van encaminados a las mujeres y a las familias de México. Por lo tanto, Movimiento Ciudadano garantiza, defiende y salvaguarda los derechos de las familias en México. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, hay tres preguntas, diputado. La primera es de Rafael Hernández, del Sol de México. Hola, ¿qué tal, diputados? Preguntarles acerca de, bueno, pues aparentemente es un logro que hayan retirado la reserva. Sin embargo, Morena ya adelantó que la próxima semana presenta una reforma para hacerse de estos recursos. Quisiera preguntarle su opinión al respecto y también preguntarles cómo ven, pues, también la eventual desaparición del Fonden. ¿Qué mecanismos puede haber para garantizar que los recursos de este fideicomiso tan importante, ahora que estamos viendo una serie de desastres naturales en el sureste mexicano, bueno, pues puedan garantizarse para resolver estos problemas en Tabasco, en Cancún, etcétera, ¿no? Muy bien. Gracias. Yo te voy a contestar la primera parte de tu pregunta y ¿quién de los compañeros quiere contestar lo del Fonden? ¿Quién se anota? ¿Marta? ¿O tú, ¿Sí? ¿Marta? Ok. Entonces, de la primera parte, a ver, lo que nosotros nos bajamos de la tribuna porque ellos estuvieron de acuerdo en retirar la propuesta de adición del artículo transitorio. Ellos están en todo su momento en su derecho de presentar la iniciativa. Si ellos presentan esa iniciativa y no es nada más un recurso retórico del día de hoy para salir del paso, entonces nosotros evidentemente convocaremos a los demás grupos parlamentarios y sobre todo a los gobernadores de los estados para defender este fondo. Y una cosa muy importante, si tú haces cuentas, de los estados más perjudicados y más afectados serían los que gobierna Morena. Es decir, concretamente Veracruz, Chiapas, Puebla, serían muy afectados. ¿Por qué razón? Porque son estados, Baja California, porque son estados cuyo convenio es el de más alto porcentaje de participación. Entonces yo creo que ellos no habían advertido esto y ahora que lo están viendo tendrán que recapacitar sobre el tema. Si quiero adelantar que si hacen esa iniciativa, van a iniciar un conflicto con las entidades federativas
y van a adicionar un nuevo ingrediente de tensión en el tema del federalismo fiscal y del pacto fiscal. Entonces, yo creo que deben ser muy cuidadosos el gobierno de lo que está haciendo. Y lo más importante, se van a pelear, además de con los estados, con toda la gente que ya hizo aquí referencia a la diputada Mayela. Porque, ¿qué va a pasar con todas las familias que tienen niños en tratamiento contra el cáncer y que van a ver amenazado ese recurso dentro de 6 meses, cuando son tratamientos largos y son tratamientos costosos? Entonces, eso no va a ser sencillo de antemano, y el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano anuncia que dará la batalla contra una eventual reforma de esa naturaleza. Vamos ahora a responder lo del Fonden. Adelante, diputada Marta. Ahorita justamente en el Pleno se están discutiendo las reservas que tienen que ver con el Fonden. Como ustedes están viendo, estamos toda la oposición apoyando las reservas que se están presentando. Sabemos, sin embargo, que es posible que estas sean desechadas, pero al final de la votación también pediremos la votación en particular de esta reserva en materia de Fonden. Nos parece muy importante señalar que nos parece muy grave la eliminación de este fideicomiso y los señalamientos que el presidente ha hecho con respecto a ellos. El fondo que atiende desastres naturales es muy importante en nuestro país. Nuestro país se enfrenta cada año varios fenómenos naturales. De hecho, a mí un científico especialista me dijo que no son desastres naturales, son fenómenos naturales que se pueden convertir en desastres naturales por la falta de política pública que atienda precisamente estos fenómenos naturales. Y es en el Fonden donde justamente se encuentra la disponibilidad de los recursos para atender los impactos de los fenómenos naturales y para que estos no se conviertan en desastres. Por eso es muy importante que se continúe con este fondo. Es mentira que es una caja chica de los gobernadores, los recursos son administrados por Protección Civil y se requieren ahora más que nunca, que estamos viviendo lo de Quintana Roo, que se atienda esta necesidad, pero que además se reconozca que cada año tenemos huracanes, ciclones, sismos y diferentes fenómenos naturales que impactan la vida de las personas. Por eso es que también Movimiento Ciudadano está dando la lucha en defender este fideicomiso y también hemos señalado, como lo dijo el exsecretario de Hacienda Carlos Ursúa recientemente en una columna que escribió sobre este tema, el problema no es la herramienta financiera que se conoce como fideicomisos, al final de cuentas es una herramienta financiera. Los corruptos han sido los funcionarios y si dentro de su gobierno hay personas que son corruptas, pues tienen que ser investigadas, sancionadas y señaladas. Y eso es lo que se tiene que acabar, la corrupción que cometen los funcionarios que hacen mal uso de los fondos, no los fondos que van dirigidos a atender las necesidades de la gente. Gracias. Siguiente pregunta, Cecilia Hernández, de Línea Política. Diputados, buenas tardes. Hacerles 3 preguntas. La primera, la prisión oficiosa, ¿para cuándo la tienen previsto ustedes abordarla? 2, ustedes dicen que van a defender a los mexicanos de estas acciones que está haciendo Morena. Sin embargo, hemos visto que les falta sensibilidad, que están actuando ahora sí que de manera muy drástica. Esta defensa va a llegar hasta actos jurídicos. ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es su plan B para poder detener lo que está haciendo la 4T ahí en tribuna? Porque ellos son mayoría y desgraciadamente pues les están aplicando la aplanadora. Sus buenas intenciones se quedan ahí por cuestiones de ellos. Y 3, ¿qué hace falta para simbrar al pueblo de México y que se den cuenta de lo que está haciendo la 4T, que no está construyendo, está destruyendo? Gracias. ¿Quién quiere contestar del artículo 19? El artículo 19. No tenemos fecha. ¿Carmen? Estaban convocados hoy, pero no. Sí, el artículo, la reforma constitucional y las reformas a las leyes secundarias que dan lugar a esta reforma, está en comisiones. Nosotros estamos analizando la propuesta. Se reforman varias leyes que tienen que ver con prisión preventiva oficiosa. Lo que nosotros hemos encontrado es que solamente se señaló la palabra prisión preventiva oficiosa de cada delito
y que el número de delitos no constituye el número de delitos que están reformando en la Constitución. Es decir, si bien señala homicidio, todas las modalidades de homicidio, no hay las características o no hay los requisitos para decir cuándo una persona va a tener prisión preventiva oficiosa. Eso es lo que se nos está haciendo, creemos pues que requiere mayor análisis y como ustedes saben, ahorita la discusión de fideicomisos se ha atrasado la discusión en el pleno de esta reforma, pero entendemos que nuestros diputados que representan en la Comisión de Justicia ya lo están trabajando y próximamente creemos que puede ya estar en la lista del orden del día. Respecto a la segunda pregunta, nosotros vamos a llegar a todos los niveles. Si aprueban la afectación de los recursos del Fondo de Gastos Catastróficos, evidentemente nosotros veremos junto con nuestro grupo parlamentario en el Senado una impugnación por violación al pacto fiscal y a los recursos que corresponden a los estados y que fueron reducidos del gasto federalizado desde 2013 a esta fecha y que no tenían por qué ser dispuestos de otra forma. En el caso de que fuera necesario, llegaríamos hasta esa… Y el último, de que estamos viendo que no hay sensibilidad, bueno, pues eso ustedes lo están viendo. Ustedes están viendo quiénes vinieron a manifestarse, los científicos, los académicos, y si frente a eso no hay una sensibilidad, imagínense en un país que tiene más de 50,000 muertes al año, ¿y cuántas víctimas hay? Y que ahora están desapareciendo el fondo para atender a las víctimas, a los periodistas. Es una profesión muy peligrosa en México. Ustedes saben cuántos periodistas han sido objeto de atentados, de amenazas, y sin embargo ahora se les quita, se les desprotege a los defensores de derechos humanos, etcétera. Entonces creo que toda la sociedad tenemos que salir en defensa de lo que se ha construido. Si, como lo dijo la diputada Marta, si hay que limpiar los fideicomisos, hay que hacerlo, pero eso no significa que se tengan que desaparecer. Y una observación última, todos los fideicomisos, la gran mayoría, tienen a la Secretaría de Función Pública como parte del fideicomiso. Entonces una pregunta es, ¿por qué el gobierno, el presidente de la República, decide eliminar los fideicomisos cuando la Secretaría de la Función Pública tiene un representante en la mayoría de ellos que vigila la correcta aplicación de sus recursos? Entonces, nosotros seguiremos trabajando en esa dirección. Gracias. La última pregunta es de Claudia Telles del IMER. Buenas tardes. Para preguntar si confían que en el Senado se pare esta eliminación de los fideicomisos y si en su caso van a buscar que los recursos vayan etiquetados para evitar que se destinen a otro objetivo. Gracias. Sí, bueno, creo que es bien importante señalar antes de llegar a eso que también es muy importante los acuerdos que hoy se alcanzaron por la Junta de Coordinación Política en el sentido de separar la votación. ¿Por qué? Porque al final en la votación en lo particular vamos a poder verificar efectivamente quiénes están a favor de eliminar los fideicomisos y quiénes estamos defendiéndolos. Y eso es algo que todavía tenemos que ver hoy en la tarde porque me parece que con la resistencia que ha habido de todos los diputados de oposición, pero también de algunos de la 4T, todavía podemos encontrarnos con la posibilidad de bajar algunos fideicomisos del dictamen y eso nos parece fundamental. Después, sin duda, se tiene que dar la batalla en el Senado de la República y con las diferentes acciones de inconstitucionalidad, pero justamente la siguiente viene con la discusión del presupuesto. En la discusión del presupuesto tenemos que hacer cumplir con todo lo que han estado señalando en tribuna los diputados de la mayoría, en el sentido de que no se quedarán desprotegidos todos estos proyectos de los fideicomisos. Es increíble que los derechos de las víctimas, los derechos de los defensores de derechos humanos, de los periodistas, de todas las personas que hoy cuentan con recursos a través de los fondos establecidos, se tengan que convertir en un asunto de disputa política y de negociación en el presupuesto. Pero también habremos de dar la batalla para que en el presupuesto queden claramente etiquetados los recursos para atender
todos estos proyectos que quedarían descobijados. Hay algunos que va a ser muy difícil que queden etiquetados, pero que hay que dar la batalla, que justamente tienen que ver con todos los centros de investigación que cuentan con programas multianuales de investigación y que por eso requieren de bolsas que no se discutan anualmente en el presupuesto de egresos de la Federación, pero que también es importante garantizar que cuenten con los recursos necesarios para que las investigaciones continúen. Así pues, este tema de los recursos presupuestarios todavía va a dar para largo y lo importante es que la ciudadanía se dé cuenta que estamos defendiendo sus intereses y particularmente que estos recursos vayan encaminados a atender los problemas que le están afectando. Una última pregunta de Angélica Melín de MBS. ¿Sí me deja preguntarle? Rápidamente. Ok. Gracias, diputadas, gracias, diputados. Nada más su consideración sobre lo que dijo ayer en el Senado el secretario de Hacienda, que sobre precisamente lo del Fonden, apenas van a ver cómo se va a operar estos recursos para el año entrante y cómo se va a resolver si la mayoría no le va a mover nada al presupuesto 2021 y tampoco van a querer etiquetar recursos en cada dependencia para que se cumplan los compromisos que van a quedar volando con la desaparición de fideicomisos. Por favor. Pues eso es justamente lo que es una irresponsabilidad, cerrar el Fonden sin tener ni siquiera estudiado cómo lo van a hacer. Cuando nosotros mencionamos la palabra ocurrencias es precisamente por eso, porque ¿dónde está el plan? Ahorita en la votación, busque usted en el dictamen, sí dice muy claro, eliminar el Fonden, pero busque en el dictamen cómo van a resolver el problema de los desastres y no viene nada. No dice de qué partidas presupuestales lo van a pagar, quién lo va a hacer, quién es el nuevo responsable con el que tienen que coordinarse municipios y entidades federativas. Nada dice. Precisamente por eso nosotros estamos en contra de que se apruebe eso y por eso nosotros vamos a hacer todo lo posible por hacerlo. Pero evidentemente no tengo ninguna buena opinión de que se esté operando de esa manera. Y déjenme decirle una cosa adicional. Quiero señalar que yo no hablo mal del secretario de Hacienda porque me consta que la Secretaría de Hacienda no estaba de acuerdo en la desaparición del Fonden. Esto vino de otra secretaría y están ahí metidos ellos en este problema teniendo que resolver a contracorriente lo que se propició de otro núcleo o de otra área del gobierno. No, Secretaría de la Función Pública. Muchas gracias.